Hola a todos nuevamente. Vamos a continuar ahora con notocorda, neurulación y delaminación del mesodermo. Si nos da tiempo también vamos a ver inicio del desarrollo del sistema circulatorio. Agradecemos nuevamente al doctor Agustín Godínez por facilitarnos su presentación. Entonces vamos a iniciar con la notocorda. La notocorda es una estructura cilíndrica de células que se forma durante la gastrulación y que discurre a lo largo del eje longitudinal del embrión. Alrededor de ella se forma la columna vertebral. Tiene un papel importante porque define el eje longitudinal del embrión. Es la base para el desarrollo del esqueleto axial, huesos de la cabeza y de la columna vertebral, y es el inductor primario para el desarrollo de la placa neural de la que se origina el sistema nervioso central. Ahora, la notocorda se forma por la migración de células del epiblasto, como vimos en la clase pasada, que se introducen por el nódulo primario y que migran cefálicamente hasta alcanzar la membrana bucofaríngea. Quedamos que la membrana bucofaríngea va a ser la forma donde va a estar el ectodermo en contacto directo con el endodermo y donde no va a haber mesoderma. Primero se introduce un grupo de células que se sitúan en el borde caudal de la membrana bucofaríngea, forman un mesodermo unido al endodermo anterior, al que llamaremos placa precordal. Después migran otras células que se sitúan caudalmente a la placa precordal y dan lugar al proceso notocordal del que se desarrolla la notocorda. Ahora vemos en esta imagen precisamente cómo inicia aquí el proceso notocordal y después más adelante vamos a ver que dentro se forma como un túbulo o una cavidad. Entonces tenemos nuevamente el ectodermo, aquí ya es las tres láminas podemos ver el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Entonces vemos aquí cómo se forma, dice que unas células discurren o entran y forman el proceso notocordal. Si hacemos un corte a este nivel podríamos ver que aquí está el proceso. Se forma el conducto notocordal posteriormente, ya que está el proceso, adentro se canula y va a formar el conducto notocordal. Si hacemos un corte también a este nivel, pues lo veríamos así y ya podemos ver que hay una luz dentro de lo que fue el proceso. Entonces se forma el conducto notocordal en el interior del proceso notocordal, por lo que ahora es un tubo, como se puede ver en la imagen de abajo, y se extiende desde el nódulo primitivo hasta la membrana bucofaríngea, que como vemos en esta imagen de aquí, aquí está la membrana bucofaríngea. Entonces se empieza desde acá, se elonga hacia cefálico y por dentro surge el conducto. Ahora, el piso del proceso notocordal, como lo pueden ver aquí, el proceso notocordal, dice que se une al endodermo y se producen pequeñas perforaciones, como lo podemos ver aquí. Entonces, estas perforaciones, después dice que se van a unir, pero eso vamos a ver un poco más enfrente. Entonces, el conducto notocordal, ahora como lo vemos aquí, pues se comunica con el saco vitelino, que digamos que esto es el saco vitelino. Entonces, si hacemos un corte también a este nivel en donde se está comunicando, donde hay estas perforaciones, podemos ver esto. Entonces, cómo el conducto se comunica con el saco. Ahora, las perforaciones dice que confluyen, como les había comentado, y entonces desaparece el piso del proceso notocordal y eso le da la forma de la placa notocordal, que es una lámina acanalada. En este momento la cavidad amniótica, a través de la fóvea primitiva, que va a ser este espacio, se comunica directamente con el saco vitelino. Entonces, esta comunicación específica entre el saco vitelino y la cavidad amniótica se le llama canal neuroentérico. Ahora vamos a hablar aquí de la placa notocordal. Entonces comenzando por el extremo cefálico, se invagina y cambia a forma de un canal, que primero es un canal como se puede ver aquí, y después pasa a formar un tubo. Y se forma la notocorda que se desprende del endodermo. Entonces, cuando la notocorda alcanza la fosa primitiva, se cierra el canal neuroentérico. Al final, la notocorda es un cilindro macizo de células situado en la línea media del embrión entre el ectodermo y el endodermo embrionario. Entonces podemos ver aquí que aquí está la notocorda y está justamente debajo del ectodermo y arriba del endodermo.
La neurulación es un proceso en el que a partir del ectodermo se forma la placa neural y la cresta neural que dan origen al sistema nervioso. Se inicia al final de la tercera semana y concluye en la cuarta. Durante este periodo el embrión se le denomina neurula. La neurulación comienza por transformación del ectodermo en neuroectodermo, que cubre la notocorda y se engrosa. Entonces, como podemos ver aquí, está la notocorda y aquí va a estar el ectodermo, que se empieza como a engrosarse o a aumentar de volumen. La placa neural tiene una forma piriforme alrededor de 18 más un día. Se forma una depresión o surco neural, como lo podemos ver aquí, y va a dar lugar, origen a los pliegues neurales. Al finalizar la tercera semana, el surco neural se profundiza, o sea, este surco cada vez se hace más prominente, aquí vemos que se está volviendo más prominente, y da finalmente origen a un canal neural. Aquí tenemos nuevamente una imagen en la que vemos los extremos craneales, los extremos caudales, como aquí surge la estría primitiva, el nodo primitivo, cómo va surgiendo el proceso notocordal, lo que son las membranas, la bucofaringia, la membrana cloacal, y ya en este podemos ver todo lo que es el pliegue neural con el notocordio en la profundidad del surco neural. Mientras los pliegues que podemos ver aquí se hacen más prominentes y se comienzan a fusionar para formar el tubo neural. Entonces, como pueden ver en esta imagen, estos son los pliegues. Y estos pliegues como que se van uniendo para que finalmente forman entonces un tubo, ¿no? Que se puede ver aquí, que ya es el tubo neural. La fusión de estos pliegues neurales se inicia a la altura del cuarto al sexto par de somitas y se extiende en dirección cefálica y en dirección caudal. Entonces, digamos que se fusionan y empiezan a cerrarse, como un cierre, pero hacia arriba y hacia abajo. Entonces, aquí podemos ver en estas imágenes cómo está la notocorda, empieza el surco neural, están aquí los pliegues, estos pliegues cada vez se van acercando más. Surge aquí también la cresta neural, finalmente se unen y vamos a tener aquí al conducto neural, al tubo neural, a la cresta neural y por encima a la epidermis en desarrollo. Durante la cuarta semana se cierra todo el tubo neural y en sus extremos quedan orificios, el neuroporo rostral y el neuroporo caudal. Del 24 al 26 día ocurre el cierre del neuroporo craneal y ocurre en 3 sitios o en tres puntos. No sé si recuerden que ya se había hablado eso en una plática previa con el doctor, que era lo de la teoría multipuntos. A finales de la cuarta semana, en el día 26 a 28, ocurre el cierre del neuroporo caudal y este ocurre en 2 sitios. Se pierde la conexión entre la cavidad amniótica y la luz del tubo neural entonces. Tenemos aquí nuevamente una imagen en la que podemos ver el surco neural, los pliegues que ya se están haciendo más prominentes hasta que por fin se cierra. Lo que tenemos el neuroectodermo, el endodermo y el mesodermo. Y en este esquema, la notocorda induce al ectodermo, el ectodermo le ayuda a diferenciarse al neuroectodermo, que va a formar la placa neural en el día 18 más menos 1, que esta placa neural se va a transformar en el surco neural, que va a dar lugar a los pliegues neurales de los que se desprenderá la cresta neural. Y por el otro lado, el surco neural también va a dar lugar al canal neural, que al cerrarse formará el tubo neural. Aquí tenemos una imagen en la que se sigue viendo la notocorda y aquí se ve cómo se van uniendo, cómo se van viendo los pliegues. Más adelante lo vamos a ver más a detalle. Entonces, el tubo neural se separa del ectodermo, como podemos ver aquí. Se separa del ectodermo, aquí ya está el tubo neural, que formará la epidermis de la espalda. Entonces, este ectodermo va a formar parte de la epidermis, o la región más superior. Se profundiza esta separación, es mediada por caderinas. Estas caderinas vimos previamente que son elementos que ayudan a la unión celular. Entonces, específicamente la caderina E y la N en este caso. El neuroepitelio es pseudoestratificado, son células madre pluripotenciales que darán origen a todos los elementos del sistema nervioso central.
excepto la microglia. La microglia va a ser dada específicamente por el mesodermo. Entonces, esto es importante. Entonces, el neuroepitelio va a dar lugar a los neuroblastos, que va a dar lugar aquí a la zona intermedia, como pueden ver aquí. Entonces, aquí podemos ver cómo está el canal neural. Todo esto, este grosor es el neuroepitelio, que va a conformar lo que es la zona intermedia. Por eso dice aquí, neuroepitelio va a formar los neuroblastos, la capa intermedia, que es la capa del manto, y eso en el futuro va a ser la sustancia gris. Los neuroblastos también emiten prolongaciones axónicas y dendríticas que van a formar la zona marginal, que es toda esta parte que ustedes pueden ver aquí, que se ve como menos coloreado, por decir así, y eso va a formar en el futuro la sustancia blanca. Es la histogénesis del sistema nervioso central, que viene del neuroepitelio para las diferentes células del sistema nervioso. Los oligodendrocitos humanos se originan en la zona ventricular ventral a los lados de la placa del surco. Y específicamente para que se realice vamos a tener algunos inductores o algunos elementos que nos van a facilitar eso, como el SHH, que se expresa en la notocorda. Aquí tenemos nuevamente las células madre nerviosas pluripotenciales. Después de varias mitosis van a dar a las células madre bipotenciales, que expresan proteínas de neurofilamentos para darnos la línea neuronal que da lugar al neuroblasto bipolar, que forma el neuroblasto multipolar, y finalmente las neuronas. Por el otro lado, las células madre bipotenciales expresan la proteína ácida gliofibrilar, va a dar lugar a toda la línea de la macroglia, que van a originar los astrocitos y oligodendrocitos, los astrocitos tipo 1 y las células de la glia radial y ependimaria. Ahora van a haber surcos limitantes que van a dividir a la médula. Va a haber una placa alar o dorsal y una placa basal o ventral. Las placas alares están unidas mediante las placas del techo. Entonces las placas del techo va a ser la que está pues en la parte superior, por decirlo así, y las placas basales van a estar unidas por las placas del suelo. Entonces aquí podemos tener las placas alares y las placas basales o ventral, o las dorsales y las ventrales. Esto es importante porque va a dar lugar a la anatomía específica de la médula.